Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal y en el día de hoy sesión número 3 de nuestro curso para analistas de Debt Capital Markets dentro del mundo de la banca de inversión. Sesión importantísima por el hecho de que hoy vamos a explicar uno de los aspectos más troncales del mundo de la financiación, es decir, ya sea vía préstamo, ya sea vía bono, ya sea, es decir, básicamente cualquier tipología de financiación va a tener en cuenta el análisis de crédito. Y esto es lo que vamos a ver en el día de hoy, ya no solo los aspectos cualitativos, sino cuantitativos. Vamos a hacer un ejemplo de recovery analysis, vamos a explicar en qué consiste un rating, vamos a explicar la subordinación estructural, en qué consiste, es decir, creo que es un vídeo súper potente y bueno, en el que he tratado de condensaros, obviamente por lo que el tiempo, ¿no? Nos pueda permitir, pues básicamente todo lo necesario para que cuando hayas visto este vídeo puedas tener al menos la base para poder construir e incluso, ¿no? Si vas a hacer algún tipo de entrevista, vas a hacer algún tipo no sé, de proceso de selección, pues que todas estas cosas te suenen y obviamente te voy a dejar también materiales, además de estas diapositivas, para todas aquellas personas que queráis acceder a ellas, todo en la descripción, para que podáis entender muy bien pues el mundo, ¿no? Del análisis de crédito, de los riesgos, de las agencias de calificación, que es un rating, es decir, todo esto creo que va a ser tremendamente importante. Además, una sesión en la que vamos a estar haciendo un ejemplo o, digamos, un caso práctico, sencillito, al final de la sesión, y en la que vamos a estar entendiendo el racional que hay detrás, ¿no? Muchas veces de cómo se establecen estos niveles, ¿no? de calidad crediticia, estos ratings, y cómo pueden variar, cuáles son los elementos, ¿no? que se tienen en cuenta. Y bueno, pues como digo, creo que una pasada de vídeo y espero que lo disfrutéis. Dicho esto, pues bueno, nos vamos a pasar como siempre a las diapositivas que os preparo y bueno, vamos a empezar definiendo qué es esto del análisis de crédito, ¿no? Y el mundo de capital markets o de financiación, pues básicamente, como veis aquí, es el proceso de evaluar la capacidad de un emisor para cumplir con sus obligaciones financieras. Esto implica la parte de principal como los intereses, ¿no? Al fin y al cabo, un impago también implica riesgo de crédito por el hecho de que pues, ese cupón no lo estoy cobrando y por lo tanto va a dañar digamos, nuestra rentabilidad. Además, pues se trata de un análisis que podemos aplicar ya no solo a los instrumentos de deuda como bonos, sino también pues, préstamos, créditos, financiaciones estructuradas. Al fin y al cabo, como digo, el análisis de crédito es algo troncal y que es tremendamente importante como analistas, ¿no? de DCM, que es el caso o el enfoque que estoy estableciendo en este curso, pero al fin y al cabo para cualquier tipo de inversión, ¿no? Digamos, desde la perspectiva de la deuda. Para ello os establezco aquí lo que yo considero que son los dos aspectos, ¿no? Los dos pilares fundamentales del análisis de crédito. En primer lugar es la liquidez, es decir, es la capacidad que tiene una compañía para generar flujos de caja libres que sean suficientes como para poder ponerlos a disposición, ¿no? del servicio de la deuda, es decir, pagar nuestros compromisos financieros y obviamente que ese financiador pues, pueda recuperar su inversión y que además pues, tenga obviamente suficiente para obviamente cobrar los intereses, ¿no? Veis aquí, para pagar los intereses y el principal, no simplemente que recuperemos la inversión y ya está. Es decir, existe un análisis de crédito que también va obviamente en la línea, ¿no? de los intereses. Y obviamente pues durante toda la vida del préstamo, del crédito o digamos del bono. Y en segundo lugar hablaremos de la colateralización, es decir, cuál es el aval que una entidad pues, puede establecer para proteger, digamos, pues la posibilidad, ¿no? de que se produzca un impago y en el caso de que pues, bueno, es decir, que no se pueda pagar, pues obviamente que exista un activo que proteja pues con una serie de flujos de caja adicionales o bien pues por el hecho de que el financiador se queda con ese activo y por lo tanto pues lo utiliza como garantía y lo podría vender, lo podría liquidar y obviamente pues recuperar de ahí su inversión, ¿no? Como veis aquí el valor de los activos es esencial y si no hay suficiente liquidez para reembolsar a los inversores, el prestamista o el titular del bono debe confiar en el valor de los activos subyacentes, ¿no? Es decir, podemos poner una garantía
básicamente pues para proteger al inversor, ¿no?, de ese bono, o digamos pues al prestatario, y obviamente pues esto también dentro de la negociación, pues a mayor colateral o a mayores garantías que yo pueda aportar en un contrato de financiación, pues más tranquilo va a estar, digamos, ese financiador, y obviamente pues puedo pelear un poquito más el hecho de que baje digamos, el tipo de interés que tengo que pagar por la financiación, ¿vale? Entonces, bueno, una cosa tremendamente importante en la línea de estas garantías es poder entender qué significa la prelación de cobro, ¿vale? Cuando estamos hablando del mundo de la financiación, y sobre todo desde un apartado legal, incluso mercantil, una de las cosas claves es que no todas las deudas, digamos, tienen la misma prelación, es decir, que hay unas que se van a cobrar antes y otras que se van a cobrar después, teniendo en cuenta que todos los inversores en equity van a estar en la parte más baja. Es decir, los accionistas son aquellos que, es decir, que en el caso de que se produzca una quiebra o en el caso de que se produzca un impago, van a ser los últimos en cobrar. De manera alternativa, pues lo que tenemos aquí es unos tramos superiores de deuda senior, en los cuales pues obviamente los que cobramos somos los primeros. Es decir, aquí, como veis, aquí pone first line, o digamos primera hipoteca o primera carga, son aquellos que primero cobran. A medida que la compañía pues va generando estos flujos de caja, pues obviamente existe una prelación de cobro de una deuda, en lo cual pues los que están en las partes, digamos, en los tramos superiores van cobrando, y a medida de que va quedando saldo suficiente, se van también amortizando, se van pagando a los tramos inferiores. Esto es lo que se conoce como subordinación, por el hecho de que pues tenemos diferentes niveles en los cuales estoy subordinado a que el tramo superior haya cobrado. Para ello también hablaremos de lo que se conoce como deuda garantizada, que hemos hablado anteriormente, que es aquella que tiene un colateral, y por lo tanto en el caso de que pues dentro de esta estructura, imaginemos, ¿no?, yo tengo un senior secured debt, pues si este además tiene un colateral, pues en el caso de que el dinero no sea suficiente y no llegue, pues si tengo además un aval o un colateral o un activo, yo puedo ir, una vez ya no he cobrado, a ejecutar ese activo, que por ejemplo pues puede ser inmobiliario, y pues liquidarlo para cobrar el dinero que en este caso pues me corresponde, ¿no? Esto ya entra con otros aspectos mercantiles y, como digo, legales, por el hecho de que pues en una quiebra pues puede haber un proceso concursal en el cual pues bueno, estas deudas también se tienen que ir ejecutando, y hay un administrador que es el que va determinando quién cobra, cuándo cobra y por qué cobra, pero bueno, al fin y al cabo esta es digamos la línea que debemos de tener muy en mente, y sobre todo quedaros con algo, y es que es verdad que aquí tenemos más seguridad con respecto al cobro porque somos las primeras cargas o porque somos tramo senior, luego los junior pues ya estaríamos un poquito más abajo, pero fijaros, este es secure y este es secure, es decir, este está garantizado y este está garantizado, y existe un tramo intermedio que es el que se conoce como senior unsecure, es decir, de los que no tienen colateral, pues seríamos los más senior, ¿no? Seríamos los que más arriba estaríamos. Y como digo, pues estos tramos tienen más seguridad del cobro, pero también obviamente van a tener menor rentabilidad. A medida que vayamos bajando dentro de estos tramos, pues obviamente nuestra rentabilidad va a subir porque nuestro riesgo también es mayor. Luego tenemos, como decíamos, el Senior Unsecure, que es una cosa muy interesante porque es el que se utiliza como referencia estándar para bonos corporativos y líneas de crédito sindicadas. ¿Por qué? Porque este es el primero que de verdad da una referencia real sobre la capacidad de repago de la compañía. ¿Por qué? Porque si aquí yo tengo colaterales, pues al fin y al cabo no estoy, es decir, la rentabilidad o la yield que está pagando estos tramos de aquí no corresponde a la capacidad real de flujos de caja y de repago que tiene la compañía. No sé si me explico. Esta es la que, al ser completamente descubierta, este es el primer tramo descubierto que tiene la compañía, refleja de verdad pues la capacidad que tiene una compañía para hacer frente a sus obligaciones de pago, y además el precio al cual el mercado está estableciendo que se debe de pagar, ¿no? Entonces esto yo creo que es importante y que lo tengamos bastante en cuenta. Puntos importantes también, pues toda la deuda dentro de misma categoría o mismo tramo, esto es también lo que se conoce como, bueno, podría ser como tranches.
se clasifica como pari passu, es decir, que todos tienen los mismos derechos, es decir, que todos los que están aquí, todos los acreedores de estos bullet points, de estos tramos, como estáis viendo aquí, pues todos estarían, digamos, en un mismo paquetito y todos tienen los mismos derechos, ¿vale? Entonces, este elemento importante de las seniorities y de conocer, ¿no?, cuál es la prelación de cobro de una deuda es lo que va a marcar luego pues la capacidad de establecer también un rating crediticio, que es el que va a determinar pues si vamos a poder cobrar o no vamos a poder cobrar. Además, aquí esto lo podríamos complicar un poquito más porque luego hay subordinaciones estructurales también, cuando estamos hablando pues de que a lo mejor tenemos una holding y luego tenemos aquí pues diferentes subsidiarias en las cuales, pues bueno, dependiendo de cuál es el flujo del dinero, pues por ejemplo, ¿no?, pongamos que la holding es la que ha emitido deuda, pues si aquí el dinero está pasando de las subsidiarias a la holding y finalmente la holding es la que está pagando a los inversores, perfecto, pero ¿qué ocurre? Que si por ejemplo esta subsidiaria también está emitiendo deuda y son primeros estos inversores, es decir, porque en el cobro van directamente hacia la subsidiaria antes de que el dinero vuelva a la holding, pues lo que acaba de ocurrir es que nos hemos comido una subordinación estructural por el hecho de que yo pienso que tengo aquí una deuda senior, pero al fin y al cabo estoy subordinado, porque estos van a cobrar antes que estos de aquí, ¿vale? Estos serían los segundos y estos serían los primeros, porque directamente atacan el flujo de capital de esta sociedad operativa, ¿no? Esto, como digo, no os quiero liar ahora mucho, pero que lo tengáis en cuenta de que las estructuras corporativas y societarias se tienen en cuenta a la hora de establecer pues si existe una subordinación que sobre el papel yo puedo pensar que estoy en los tramos más superiores o digamos que son senior, pero que luego nos damos cuenta de que tengo una subordinación por aquí o digamos que de facto esto se convierte en un tramo un poquito más junior y obviamente pues no estoy recibiendo la remuneración en base a esta tabla que correspondería, ¿vale? Bien, pues entendido esto, ¿qué es lo que hacen las agencias de calificación, ¿no? Pues analizar todos estos datos y analizar una serie de métricas para poder establecer si una compañía tiene más o menos capacidad de poder cumplir con sus obligaciones de pago. Y en función de si considera que esa emisión pues cuenta con una calidad crediticia elevada, pues le va a dar un grado de investment grade, y en el caso de que considere de que hay ciertos problemas, de que hay complicaciones, de que la compañía puede llegar a no pagar o bien unos intereses o bien un principal, pues le puede dar la calificación de non-investment grade o lo que se conoce como high yield, ¿no? Básicamente, pues las agencias de calificación más importantes, ¿no?, a nivel internacional tenemos Moody's, Standard & Poor's y Fitch. Por lo general, cuando se hacen emisiones así importantes o grandes, se suele requerir de 2 de las 3, es decir, 2 de 3, y bueno, pues por regla general más o menos van a estar cercanas, ¿no? Es decir, sería un poquito el planteamiento o digamos que la metodología está pareja. No es lo mismo porque no todas tienen un entendimiento exactamente igual de todos los aspectos, tanto cualitativos como cuantitativos, pero como digo, suelen estar relativamente cerca o incluso se puede establecer que se coge la media, ¿no?, de las dos con respecto pues a estos ratings, ¿no? Cosas también importantes, pues lo que busca un análisis de crédito, y primero no son auditores, es decir, lo que hacen es con la información que existe o que la compañía está ofreciendo, pues llevan a cabo este análisis de crédito, por lo tanto no tienen, digamos, una responsabilidad legal como tal para decir, oye, nos hemos equivocado o no nos hemos equivocado. Es decir, esto es un poco la gran crítica que existe a veces, ¿no? Pero bueno, creo que el análisis que hacen es muy potente y por eso se utiliza, ¿no? Creo que no es algo aleatorio, pese a que, obviamente, pues como dentro del mundo financiero, en la crisis de 2008, pues no estuvieron exentos de crítica, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, lo que trata de determinar es la cercanía a default y el recovery rate, es decir, que desde la perspectiva de, oye, ¿cuánto es la capacidad de esta compañía para poder pagar? Y luego, en el caso de que no pague, pues cuál sería, digamos, la posibilidad que tendríamos de recuperar el dinero si algo se produce. Entonces, bueno, ahora veremos en detalle cómo se establecen estos ratings.
Pero bueno, donde me quiero quedar es que cuando se está haciendo un análisis de recuperación y, por ejemplo, el balance es muy estable, cuando existe colateral, cuando es una compañía que está haciendo una emisión con unos ratios de endeudamiento bajos y que está prácticamente cubierta, pues podemos estar hablando de que es posible, ¿no?, de hacer un full recovery en el caso de default. Entonces, si esto tiene full recovery y podemos obtener prácticamente el 100% del dinero, pues podríamos estar hablando de que podemos aumentar, bueno, esto lo comento, podemos aumentar 3 notches. El wording es un poco curioso en castellano, pero bueno, para que os hagáis una idea, cada uno de estos niveles lo que se conoce como notch. Entonces, yo, por ejemplo, si estoy en el A+, es decir, en el corporativo, que hemos dicho anteriormente que se tiene en cuenta desde el Senior Unsecured, que este sería el de la compañía, pongamos que estoy haciendo una emisión, pero luego dentro de esa financiación concreta, ¿no?, pongamos que el rating de la compañía es una más para Standard & Poor's y Fitch o una 1 para Moody's. ¿Qué es lo que ocurre? Que si dentro de esa emisión yo tengo prácticamente garantizado el full recovery, pues la agencia de calificación puede darme una mejora de hasta 3 niveles, 1, 2 y 3. Es decir, que mi nuevo rating para esa emisión específica tendría 3 notches de mejora con respecto a, pues, la calidad crediticia global de la compañía, ¿no? Esto, bueno, como digo, son cosas ya un poquito más en detalle, pero sí que lo quería mencionar porque luego vamos a hacer un ejemplo de análisis de recuperación. Y bueno, pues simplemente que nos quedemos con que las agencias de calificación tratan de establecer cuál es la probabilidad digamos, de impago en base a factores cualitativos y cuantitativos, y que vamos a tener también, esto lo añado ahora, es decir, 2 tipologías de ratings, ¿no? Uno como un poquito más a corto plazo, que podría ser pues de 3 a 12 meses, y luego pues otros ratings algo más a largo plazo que podrían estar en torno a los 3 y a los 5 años. Luego aquí pues existen otras variables, como es el hecho de las revisiones de estos ratings, el outlook, si es positivo, si es negativo, si se va a producir un cambio, etcétera. Como digo, estos ratings pues son bastante variables y estamos buscando sobre todo pues poder entenderlos, ¿no? Pero bueno, como digo, en la descripción vais a tener una guía súper chula para que todos lo podáis comprender de manera sencilla. Dentro de estos factores que mencionábamos anteriormente, esto es un resumen, ¿no?, pero básicamente para que lo tengáis en cuenta, esta sería más o menos la dinámica que estas 3 agencias de calificación pues tienen en cuenta. Y como veréis aquí, factores cualitativos, pues el entorno macroeconómico, industria del sector, gobierno corporativo, es decir, básicamente el management, posición de mercado, cuál es su cuota, ventajas competitivas, una especie, ¿no?, de análisis Porter que estaría hecho aquí, riesgos legales, regulatorios, es decir, todo aquello que conlleva pues el propio business, ¿no?, de la compañía. Y luego, por otra parte, el cuantitativo, disculpad, faltaría aquí una T, la parte cuantitativa, en la cual pues básicamente se basa en ratios de apalancamiento, ¿no?, porque lo que queremos buscar es si esa compañía pues es capaz, ¿no?, de pagar los intereses, y esto pues tiene mucho que ver con la capacidad de generar flujo, que como veis aquí, flujo de caja operativo, partido de deuda total, pues podría ser, ¿no?, un ratio totalmente utilizado por agencias de calificación, la deuda frente al patrimonio, la deuda frente al EBITDA, la cobertura de intereses, es decir, todo lo que conlleve con ratios de servicio de deuda, ¿no? Es decir, si es capaz, ¿no?, de pagar o de no pagar, ¿no? Entonces, bueno, con esto, es decir, con este análisis, lo que se plantea es lo siguiente: vamos a coger todos estos datos, vamos a coger todos estos elementos y los vamos a meter en una matriz en la que vamos a utilizar la parte cualitativa. Como digo, esto es un resumen sencillito, una parte cualitativa y una parte cuantitativa, en la cual vamos a determinar si el mercado si es sólido, estable o débil, o por otra parte, si la parte, digamos, los elementos cuantitativos pues son fuertes, moderados y débiles. ¿Cómo establecemos esto? Pues ahora lo veremos, ¿no? Fijaros, riesgo financiero, si es mínimo, modesto, intermedio, importante o significante, agresivo o tremendamente apalancado, ¿no? Fijaros aquí, yo me cojo, pues, por ejemplo, 3 ratios, el de Free Cash Flow operativo, partido deuda, tenemos el Debt to EBIT o Debt to EBITDA, y luego finalmente el Debt to Capital. Y en función de si, pues es, por ejemplo, si el Free Cash Flow
es elevado, pues entonces perfecto, porque tengo un riesgo financiero mínimo. Si la deuda partido de EBITDA pues es poca, pues perfecto también. Y por último, si la deuda frente al capital pues también es inferior, pues tendríamos, ¿no?, digamos, un riesgo financiero mínimo. ¿Esto qué es lo que podríamos hacer? Pues automáticamente me vendría aquí a la parte cuantitativa y diría, pues bueno, tenemos ahora mismo un riesgo financiero bajo y por lo tanto pues el nivel o el estatus cuantitativo pues es fuerte. Y aquí ya dependeríamos, ¿no?, de si, oye, pues el management es regular, si tengo ciertos riesgos país o ciertos riesgos divisa o ciertos riesgos legales o estoy ahora mismo metido en un pleito, etcétera, pues puede ser que a lo mejor me encuentre entre estable y débil. Pues a lo mejor podría estar entre un A o un triple B o un triple B y un doble B, ¿no? Sería más o menos, como digo, el racional que existe y, digamos, un formato de matrices con las cuales yo finalmente voy dando con el lugar en el cual se encontraría pues este rating, ¿no? Como digo, en función de estas dos variables, y que creo que se entiende bastante bien. Bueno, también otra cosa relevante que os dejo aquí es más o menos el proceso de solicitud de rating, que más o menos dura alrededor de unas 6-8 semanas. Y bueno, en el cual pues va a depender, ¿no? Obviamente, si queremos un rating de una compañía súper extensa, súper compleja, de la cual pues no existe ninguna referencia, pues obviamente tardará más. Si es una compañía benchmark en la cual la agencia de calificación lleva haciendo ratings durante los últimos 20 años, pues será más sencillo, ¿no? Esto es como todo. En primer lugar, desde la solicitud hasta el seguimiento, ¿no?, y monitorización. Tenemos aquí, pues bueno, las reuniones en las cuales pues los equipos de análisis de crédito se reúnen con la compañía, se asignan analistas, se recopila información, se formulan preguntas pues para entender cuál es el modelo de negocio, para entender la parte cualitativa, la implicación del management, se hacen visitas también, como veis aquí, visitan la empresa para conocerla mejor, se apoyan también en la figura de los auditores, si existen auditores internos, como veis aquí, un comité de expertos revisa el análisis y determina el rating, se informa a la empresa del resultado, se hace público y finalmente se hace un seguimiento, ¿no?, que esto dependerá de los siguientes meses, trimestres, años, etcétera, ¿no? Pero bueno, básicamente os lo dejo aquí, el que quiera pues puede pausar el vídeo de manera sencilla. Y ya está, ¿no? Tampoco nos vamos a centrar mucho porque esto ya es más un poquito del día a día. Y por último, pues llegamos al ejercicio, ¿no?, que vamos a hacer en el día de hoy para la parte del recovery analysis. Como digo, esto es un caso sencillito, muy, muy simplificado, pero que creo que nos va a permitir pues, poder entender, ¿no?, cómo se lleva a cabo estos procesos de calificación crediticia y sobre todo la parte de análisis de recuperación, porque no es solo la probabilidad de impago, sino es qué pasa en el caso de que se produzca ese impago, ¿no? Y pongamos que una compañía pues tiene un rating concreto, pero vamos a ver en una emisión específica pues cuál es el notching, cuál es, digamos, el nivel, digamos, cuál es el rating que se le va a dar en función de pues la capacidad que se tiene de esa emisión de poder recuperar o no el dinero que queda pendiente. Entonces, bueno, empresa ABC tiene pues dos tramos de deuda. La primera, una deuda senior con 400 millones de euros, y luego pues una deuda subordinada de dólares y una subordinada de 325 millones de dólares. Nos dice que, bueno, que los analistas pues han analizado la compañía y que existen activos sin cargas potencialmente liquidables en caso de default, que son las que tenemos aquí, es decir, que están haciendo que este préstamo sea secured, y concretamente por un valor de unos 420 millones de dólares. Por otra parte, costes administrativos y legales en caso de default pues se estiman de un 5%, y por lo tanto aquí le tenemos que meter un haircut por el hecho de que todo este dinero que nosotros vamos a poder liquidar potencialmente en el tramo secured, ¿vale? También hay que quitarle, ¿no?, pues los gastos. Esto no se puede hacer así directamente con grandes números, y como digo, en este ajuste lo estamos haciendo sencillo, pero se pueden meter muchísimas otras variables. Entonces, bueno, nos dice total valor disponible para reclamaciones en la parte secure, o digamos, en el caso de un default en el que hay que liquidar toda la compañía, pues estaríamos hablando de 399 millones de dólares. ¿Qué pasa? Pongamos, ¿no?, se produce una quiebra, se produce
básicamente pues un crash y por lo tanto pues esta empresa tiene que tirar de esos activos y de esos colaterales. Como decíamos anteriormente, la deuda senior paga antes y la deuda subordinada solo va a cobrar en el caso de que quede un exceso en la parte superior. Pongamos, ¿no?, un caso muy catastrófico para esta empresa en la cual pues uno se queda completamente sin caja y tiene que tirar automáticamente de este colateral, ¿no? ¿Qué pasa? Que la deuda senior, al estar garantizada y estar secure, pues tendría un valor de recuperación por el importe de estos 399 millones de euros, que es lo que le está garantizando el colateral. Por lo tanto, aunque la compañía, digamos, desaparezca, ese colateral está protegiendo el 100%, o digamos el 99, algo, 9% de estos 400 millones de euros. Por lo tanto, pese a que pues esta compañía pueda estar en un rating de, pues no sé, un triple B, pues lo que podríamos aplicar es en torno a 2-3 notches superiores, como veis aquí, se produce un full recovery o se produce un very high recovery, podríamos estar entre las 2 y las 3 notches con respecto pues a ese rating. Decíamos anteriormente, si estaríamos en el A, pues podríamos tener un AA más concreto, ¿no? Es decir, aquí va a depender, ¿no? Fijaros, podríamos estar, pues el ejemplo que decíamos antes, si estamos en el A más, pues podríamos incluso AA más o el AA más, en función de pues este más 2 que le estaríamos añadiendo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que ¿pasa lo mismo para toda la emisión? ¿Pasa lo mismo para los dos tramos de deuda? No realmente, porque fijaros, en el caso de la deuda subordinada, si hemos planteado un análisis en el cual pues, la compañía se quedase sin ningún tipo de flujo de caja, la deuda subordinada es unsecure, por lo tanto no tiene ningún colateral, se debe única y exclusivamente a que, pues bueno, a que se hayan liquidado todo lo de arriba y finalmente ver cuánto queda para el de abajo. De estos 325 millones de deuda unsecure, si la compañía no tiene un balance más potente y ni siquiera podemos tener ni un mínimo de recuperación, pues estaríamos hablando de que este cero produciría pues una caída en menos 2 con respecto pues al nivel de deuda que estamos ejecutando. Por lo tanto, volviendo a nuestra tabla, estaríamos aquí 1 y 2, pues estaríamos en el A-, que sería, pues digamos, que de momento seguiríamos teniendo high quality, porque el rating principal de la compañía es positivo, es de A+, pero fijaros la gran diferencia que tendríamos entre poder recuperar el 100% independientemente de que la compañía quebrase o directamente no poder recuperar nada. Y bueno, esta sería más o menos el planteamiento, esta sería más o menos la idea que quería traeros y sobre todo pues con un ejemplo que se pueda entender bastante bien, ¿no? Bueno, este es el planteamiento, una sesión, como digo, muy útil, práctica y que espero que hayáis disfrutado enormemente. Como digo, para todas aquellas personas que queráis profundizar un poquito más, os voy a dejar en la descripción información de utilidad, además de todas las diapositivas, para el que quiera pues, aportar un poquito su granito de arena al canal y al contenido. Y bueno, pues deciros, ¿no?, que en la sesión siguiente, que la tengo por aquí, os voy a decir ahora mismo, vamos a estar hablando de pricing de bonos y yields. Y bueno, espero que nadie se la pierda y que la disfrutéis muchísimo. Con esto lo dejamos y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.